Alguna vez se me preguntó, ¿cómo te imaginas a Dios? Y rápidamente lo que se me vino a la mente fue que Dios era un ser con ojos, con boca, con nariz, con manos, con partes corporales. Inclusive yo me llegué a imaginar a Dios con el cabello largo, largo. Y en esa pregunta que me hicieron, mi mente dio muchas vueltas tratando de imaginar cómo era Dios. Y una de las cosas que los seres humanos queremos hacer cuando, por ejemplo, conocimos a nuestra esposa o nuestro esposo antes de casarnos, para los que están casados, una de las cosas que queríamos hacer era conocer a esa persona. Queríamos conocer sus gustos, queríamos conocer lo que le agrada, lo que le desagrada, las películas que les gustan. Y queríamos estar al tanto de las características de la persona a quien estábamos empezando a amar, en la cual nos estábamos interesando en conocer aún más. Y sucede algo similar con nuestra relación con Dios. A medida que vamos avanzando en nuestra relación con Dios, queremos conocerle, queremos saber qué le agrada, qué le desagrada, cómo es. Es un ser físico, es un ser inmaterial, es un ser que se preocupa por nosotros, es un ser que está al pendiente de mis problemas, etcétera, etcétera. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia no se queda callada al respecto. La Biblia nos revela de una manera necesaria lo que es Dios, qué es Dios, cómo es Dios. Y vamos a tratar de ver el día de hoy cómo es Dios. Y para eso déjenme antes decirles algunas cosas en cuanto a lo que Dios se refiere. Dios es un ser que trasciende la imaginación y el pensamiento. Eh, Muchas veces nosotros tratamos de concebir a Dios dentro de nuestra mentalidad, dentro de nuestra imaginación, y como les dije al principio, le ponemos a Dios características físicas. Pero cuando comenzamos a avanzar a veces en nuestra relación con Dios, nos vamos dando cuenta que Dios no es tanto como lo imaginamos, no es tanto con las características físicas que le ponemos a Dios, verdaderamente no es así como lo imaginamos. Pero ¿por qué la Biblia entonces, por qué la Biblia lo presenta o presenta a Dios como un ser con características físicas si en algunas otras partes de la Biblia se nos dice que Dios es un ser inmaterial? Y déjenme leerles algunos pasajes. Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículo 1 dice esto. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nos habla de dos características físicas, la mano de Dios y el oído de Dios. Aquí se nos dan características físicas de Dios. Ahora, en otros pasajes de la Biblia nos habla de una manera muy similar. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, se nos habla de los ojos de Dios. En Mateo 4:4 se nos dice acerca de la boca de Dios. En Deuteronomio 33:27 nos habla acerca de los brazos de Dios. Y así sucesivamente podemos ver que a Dios se le atribuyen cosas físicas, se le atribuyen partes corporales. Pero si leemos, por ejemplo, el libro de Juan, en el capítulo 4, Juan, capítulo 4, en el versículo 24, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante que al parecer o pareciera que se contradice con los pasajes que hemos leído anteriormente. Y déjame leerlo, pero dice de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí hay un pasaje que nos dice que Dios es espíritu. Y un espíritu, o la definición de un espíritu, es que es un ser que no es material, es un ser inmaterial o es una parte de nosotros cuando lo aplicamos a nuestro cuerpo. Nuestro espíritu es una parte que no forma parte de la materia. Por lo tanto, cuando se nos dice que Dios es espíritu y que lo alabemos en espíritu, no se refiere que
que lo que tenemos que alabar con el cuerpo, sino que tenemos que alabarlo con algo más allá, con algo que va más allá de lo físico. Ahora, en una parte Jesús le dice a sus discípulos que su pueblo, ese pueblo que él tiene, lo adora solamente de labios, pero su corazón está lejos de él. Y así pasa muchas veces en nuestro entorno hoy en día, ¿no? Que muchas personas tú las ves en las iglesias o en ciertos lugares, en cualquier lugar, dando una alabanza externa a Dios. Cantan, pueden llegar a hacer gestos particulares en el rostro de que están alabando a Dios. Sin embargo, a veces pienso yo que dentro del corazón no se está llevando a cabo la verdadera adoración. Y lo que estaba haciendo aquí Jesús con la mujer samaritana era decirle que no te importa el lugar donde adoras. Lo más importante es que te acerques en espíritu, porque yo soy espíritu. Entonces esa es la manera correcta en la cual nos debemos acercar a Dios, mucho más importante que el aspecto externo. Ahora, Dios es un ser, como les decía al principio, que no podemos saber de una manera exhaustiva, o sea, no podemos conocer a Dios de una manera absoluta, que conozcamos perfectamente cómo es Dios, porque Dios es un ser que trasciende nuestra imaginación. Dios es un ser que no lo podemos reducir a nuestros pensamientos. Y lo que Dios hace para relacionarse con su creación, para relacionarse con los seres humanos, es bajar a nuestro nivel, en un sentido, ¿no? Para comunicarse con nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comunicarnos con un bebé o con un niño, lo que hacemos es hablar de manera distinta. Le empezamos a decir Gugu Tata, porque creemos que esa es la manera en que ellos van a entendernos un poco más. Y de esa manera nosotros nos bajamos al nivel del niño para comunicarnos con él. Bueno, de una manera similar, Dios baja al nivel de nosotros para comunicarse con nosotros. Y es por eso que en muchas partes de la Biblia se le deja ver a Dios con partes físicas, con partes corporales, con ojos, con manos, con boca. Inclusive se nos habla acerca de los sentimientos de Dios. Se nos habla que Dios se aira, que Dios ama, etcétera, etcétera. Y creo que todo esto es real, pero al mismo tiempo hay características de estos atributos de Dios que no conocemos a la perfección. Tenemos una idea de lo que es el amor, pero no sabemos exactamente a un nivel en el cual Dios nos ama. El amor de Dios, como lo expresa Juan en el capítulo 3 y versículo 16, un pasaje muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera, o sea, no alcanzan mis palabras para describir el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, no puedo poner una medida de aquí al cielo, de aquí a Marte, de aquí a Júpiter. No podemos contener a Dios en una medida física, porque el amor de Dios trasciende las barreras físicas, las barreras de distancia. El amor de Dios va mucho más allá de nuestra capacidad de comprensión. Y lo mismo sucede cuando le atribuimos a Dios partes físicas. Cuando le atribuimos o cuando la Biblia le atribuye mano, es solamente porque Él está queriendo comunicarse con su creación. Y para que su creación lo pueda entender de una manera cercana cómo Dios se relaciona con sus criaturas, se le atribuyen partes corporales porque es lo que nosotros conocemos, es lo que nosotros hemos visto, es con lo que nosotros relacionamos el amor, es con lo que nosotros relacionamos o las acciones de una persona las relacionamos con su entorno físico. Y es por eso que Dios, en esa condescendencia que tiene para con nosotros, en esa amabilidad,
se le atribuyen entonces partes corporales, pero no necesariamente quiere decir que Dios verdaderamente tenga una mano, que Dios verdaderamente tenga un ojo, que Dios verdaderamente tenga una boca, porque déjenme decirles esto. Cuando hablamos de partes corporales, nuestras partes corporales están limitadas. Por ejemplo, nosotros como seres humanos no podemos estar en un lugar y a la vez estar en otro lugar al mismo tiempo de manera física. Por ejemplo, yo no puedo decir que yo, Carlos, estoy ahorita, estoy en mi casa y al mismo tiempo estoy en el centro comercial. No puedo decir, estoy ahorita en mi casa y estoy al mismo tiempo en el centro comercial de manera física, presente. No, eso sería una contradicción. Y Dios tiene un atributo que se llama que es omnipresente, la omnipresencia de Dios. Y eso nos habla de que Dios de alguna manera puede estar presente tanto aquí como allá. Es por eso que las personas pueden orar a Dios y pueden dirigirse a Él, personas en China, pero también podemos orar a las personas aquí en México, en mi contexto particular. Pero también hay personas que pueden estar orando en Estados Unidos, en Australia, en África, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por la particularidad de que Dios es omnipresente. Y eso entonces lo que nos quiere decir es que Dios no necesariamente lo limita su ser corporal. Cuando hablamos acerca de la vista, nuestra vista está limitada. Nosotros tenemos una visión periférica. ¿Qué significa eso? Que nuestra visión está limitada a que nuestro ojo solamente puede ver hasta cierto ángulo y podemos percibir las cosas. Con nuestros ojos solamente podemos ver ciertas cosas, dependiendo de nuestra visión. Pero a Dios no lo limita lo físico, no es de que Dios tenga ojos y al mismo y de una manera similar a nosotros esté limitado a ver solamente lo que tiene aquí a los lados y en la parte de atrás no puede ver nada. No, Dios es un ser que se le atribuyen ojos, no tanto porque verdaderamente tenga ojos físicos, sino para que nosotros podamos entender que de una manera muy similar Dios nos observa. Pero a Dios no lo limitan los ojos físicos. Entonces, la afirmación de Juan en el capítulo 4, versículo 24, de que Dios es espíritu, nos dice que Dios no es un ente material como nosotros lo somos. Nosotros estamos hechos de partículas pequeñas, estamos hechos de moléculas. Tenemos muchos componentes dentro de nuestro cuerpo que son materiales, físicos, que es materia. Sin embargo, Dios no está hecho de materia. Dios es espíritu y el espíritu es algo intangible, es algo invisible, es algo que no se puede ver, que no se puede tocar. Aunque aquí específicamente estoy hablando de la persona del Padre y del Espíritu Santo y aún de Jesucristo antes de su encarnación. Pero por eso es que se habla de que Dios se reveló a los hombres. ¿A través de qué? A través de la Biblia. Ya vimos un estudio muy largo acerca de la Biblia. El día de hoy estamos tratando acerca de los atributos de Dios, acerca de quién es Dios, acerca de la persona de Dios, de la esencia de Dios. Y vamos a estar aquí estudiando quién es Dios en muchos capítulos. Pero entonces, Dios, a pesar de que se le describe como un ser físico, eso no quiere decir que Dios sea un ser físico. Simplemente la Biblia nos habla en términos antropomórficos. Eso quiere decir que a Dios se le atribuyen partes físicas para que nosotros los hombres lo podamos comprender. Y de esa manera tener una relación con Dios, con el único sabio Dios omnipotente y todopoderoso. Así que tenemos que desechar la idea de que Dios está trascendentalmente mucho más arriba de nosotros, que no lo podamos llegar a entender ni tan siquiera una parte mínima de él. Es cierto, Dios es trascendente, que trasciende nuestra capacidad de imaginación, trasciende nuestra capacidad de conocimiento.
trasciende nuestra capacidad intelectual, pero al mismo tiempo Dios se ha revelado a un nivel, por así decirlo, en el cual podemos comprender lo más básico y podemos entrar en una relación con Él. Lo que Dios nos ha revelado nos es suficiente para amarle, para conocerle, para saber qué le agrada, qué le desagrada, para que nosotros sepamos que es una persona que está preocupado por nosotros, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo sí se ha revelado de manera física a nosotros, y es por ese amor que Él nos tiene y que lo mandó a una cruz a morir por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nuestras maldades. Él envió a su Hijo, y Jesucristo, de una manera voluntaria también, Él bajó a esta tierra a desenvolverse en un contexto de maldad y a dar su vida por nosotros. Y es por eso que podemos decir que Dios es un ser personal que nos ama y que se ha revelado de una manera parcial a nosotros, de una manera real a nosotros. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que ese mismo Dios supera nuestra capacidad de entendimiento acerca de cómo Él es de manera absoluta. Pero lo que sabemos de Él nos es suficiente para decir que Él nos ama y que podemos tener una relación personal e íntima con Él. Espero que esto sea de mucha bendición para ti, que sea de descanso, y que sepas que Dios es un ser que verdaderamente se preocupa por ti, por mí, por sus criaturas, y la prueba definitiva la tenemos en Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.